Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas. ¿Qué pasa, gente? Me habéis pillado reproduciendo la coreografía que más veces he bailado en mi vida. Mi favorita, mi fetiche en la danza. Nada de El lago de los cisnes, que yo soy princesa pero del pueblo, como la Esteban. Hoy hablaremos precisamente de bailar, de cómo nos ayuda a nivel individual y de lo que expresa a nivel social. Hablaremos del twerking, del voguing y hasta del flamenco y los bailes regionales. Y por supuesto también del TikTok. Vamos para allá con Gameplays. Mira, Darío, ¡y vuelvo! ¿A ti te gusta bailar, Darío? Yo bailé una vez en tercero de la ESO. ¿El que bailaste? ¿El baile regional? Spin my hair. Tercero de la ESO, aquello de fama bailar, que fue un para nosotros. ¿Un 8? ¿Te yo estaba al fondo, o sea, quiero decir, el protagonismo se lo llevaron los que estaban delante, pero yo no lo hice mal. Darío, el baile habla de nuestra sociedad, de nuestra política, es trascendente. O sea, lo que dice el cuerpo, no solamente la palabrita, que a nosotros nos gusta mucho la palabrita, pero también el movement lo tiene todo. Por eso te hemos preparado, como siempre, un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va el programa de hoy. ¡Al loro! La danza y el baile llevan existiendo desde que el hombre es hombre, desde la prehistoria hasta nuestros días. Los grupos humanos hemos sentido la necesidad de comunicarnos mediante el cuerpo. De ritualizar mediante danzas distintas realidades. De divertirnos y relacionarnos bailando. Y de expresar el espíritu de nuestro tiempo y distintas realidades sociales mediante la danza. De todo ello hablaremos hoy, de las connotaciones políticas y sociales del baile. Nos preguntaremos si el twerking es positivo para la baja autoestima o pura sexualización capitalista, si el voguing contribuye a visibilizar la diversidad corporal y racial, si el flamenco nos recuerda quiénes somos en un mundo líquido. Y, por supuesto, si TikTok ha democratizado el baile o si eso tan solo es postureo. Díselo, ¿qué te parece? Hombre, Darío, ¿tú no sabes hacer esto? Lo del voguing. Es que el problema es que yo lo haría si no fuera porque me puedo dar un infarto. Darío, yo practico todo lo que vea. O sea, quiero decirte, bien lo hago, pues según a criterio de quién, porque de eso vamos a hablar hoy un poco también. Vamos a presentar a esta encomiable mesa Enara Álvarez, repetidora de nuestro programa. Hoy en paz, hoy vienes en paz. Hoy vengo tranquilísima. Hombre, guionista, cómica, la mala leche, cómpratelo, acuérdate también. Pero sobre todo ella es bailarina. ¿Bailarina de qué? Cuéntanos tu disciplina. Vale, yo la danza que hago es twerk. Decirme bailarina me parece too much, pero sí que es verdad que llevo ya como un año entrenando, ya he empezado a competir también, he hecho hasta de speaker ya ahí en batallas y es verdad que soy mucho más feliz desde que bailo. Más feliz desde que bailas, anótatelo. Bueno, TJ Deadweiler, que es ya también otro repetidor de la casa que nos gusta mucho, Afrojuice, él pues también, cariño, todas las disciplinas las maneja, sí, yo digo sí. Tenéis que ver tenéis que escuchar ese grupo Afrojuice, yo os lo digo. ¿Qué es para ti el baile? Para TJ? mí es un arte. Un arte, ¿eh? Y una forma de expresión. Para mí también, yo sí te lo digo, para mí, así te lo digo de claro. Kendry Styles, ella es bailarina, coreógrafa y profesora de dancehall. También ha trabajado para artistas pues, como Bad Gyal y ha participado en mogollón de batallas, ha viajado a Londres para representar a España de locos. Así que bueno, Kendry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Oye, luego nos vas a contar qué es eso del dancehall para saber las diferencias, porque claro. Miana Fossati, más conocida como Miana No, profesora de baile de Dance Center Valencia, donde imparte clases de K-pop. ¡Qué bueno, Miana! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. Oye, ¿cuál es tu grupo favorito de K-pop? Monsta X, sin duda. Vale. No sé si os suena. Sí, Monsta X me gusta. A mí ahora me gusta mucho, ¿cómo se llaman estos chiquillos? No BTS, los otros, que son muchos. Bueno, es que hay muchos. Bueno, también me gusta mucho Wasa, que es la que baila en el grupo de... De Mamamoo.
Mamamoo. Sí, sí, sí. Claro. Oh, no, a mí me gusta mucho el K-pop. Y también tenemos a Galaxia la Perla. Ella es artista, miembro activo de la comunidad Ballroom, participando y creando eventos y talleres para la gente racializada. O sea, buena, doble labor, triple labor, como siempre, en estas cosas al final cuando se mete uno, ¿verdad, cariño? Total, y súper necesario además hoy en día. Bueno, yo necesito empezar ya directamente preguntándoos ¿cuál fue la primera vez que bailasteis y por qué os enganchasteis a ello? Bueno, yo en mi caso fue... O sea, yo nunca... En mi cultura sí que bailar era muy normal. Yo vengo de Perú y en todos los cumpleaños era lo más típico, ¿no? En plan, como bailar en las fiestas y todo esto es como tradición. Cuando llegué aquí a España de pequeño, perdí esa tradición porque en los cumpleaños ninguno de mis amigos bailaba, ¿no? Yo preguntaba, ¿qué vais a bailar? Y la gente como, ¿bailar? En plan, no era normal, ¿no? Entonces yo perdí toda esa costumbre y me metí a unas clases de voguing, que era porque lo había visto ya por YouTube, por vídeos, por canal en TV y tal. Y me llamó muchísimo la atención y quise aprenderlo, ¿no? Y también, bueno, caí en el, entre comillas, como un poco el pecado de aprender ese estilo de baile urbano de manera académica, ¿no? Y desde entonces, pues, como que me fui soltando y de lo que fue un hobby se pasó como algo un poco más serio, ¿no? Y empecé así como a descubrir más una cultura muy grande que había detrás. TJ, la primera vez que bailaste. Yo lo llevo desde casa. Yo, como tal, nunca he tenido una formación en ningún tipo de baile, pero en mi familia, mi cultura, será por eso. Lo primero que siempre se hace en mi casa es poner música y... Y a bailar. Bailar, pero en plan, recoger, hacer las cosas de la casa, Bailando. pero siempre con música y siempre contentos y... De lo que va la taza del comedor a la cocina, un baile casi que sí. Miana, ¿cómo empezaste en el mundo del K-pop? Pues a ver, en mi caso, cuando se trata de entrar en el mundo del K-pop, siempre hay alguien que te introduce. En mi caso fue una amiga que ya era fan del K-pop previamente, entonces pues lo que suele pasar, ¿no? Del boca a boca, un día me dijo, ¿por qué no ves esto? Y empecé a ver vídeos, empecé a ver cosas y me llamó tanto la atención porque es un estilo de música que llama mucho la atención inicialmente, sobre todo si nunca has visto nada parecido antes. Entonces yo, una vez ya me introduje en el mundo y empecé a escuchar muchos grupos, claro, tú cuando ves un vídeo de K-pop, tú ves todo, ves los visuales, ves al grupo, ves la coreografía. Entonces, como es un mundillo que llama tanto la atención, pues al final me enganché tanto que acabé bailando y hasta ahora. O sea, desde que empecé no he parado. O sea, creo que conocí el K-pop para unos 7, 8 años y desde ese momento fue que empecé a bailar. Qué fuerte. Y hasta ahora. Kendry, en tu caso, ¿qué crees que te aporta a nivel psicológico el baile? A nivel psicológico es como el poder expresarme, porque yo soy una persona que hablar no se me da nada bien, o sea, de verdad aquí estoy sufriendo. Y el bailar es eso, el poder hablar, expresarme, decir al mundo cómo me siento, no sé. Qué fuerte también llegar a ese punto de conexión, ¿no? A través del cuerpo. No sé cuál es tu caso, que has dicho justo antes, Enar, que te sientes mucho mejor desde hace un año que empezaste a practicarlo. Para ti, desde un punto de vista personal, ¿qué supone el baile? Claro, o sea, en el caso del twerk, me ha pasado a mí y veo que le pasa a todas las compañeras, es un baile que cuanto menos heteronormativo sea tu cuerpo, es más bonito, porque como son casi todo vibraciones, pues cuanto más se mueva la carne, más genial queda. Entonces es verdad que hay mucha gente que llega al twerk solo por una cuestión de autoestima. Que, ¿sabes? Yo se lo digo muchas veces, claro. Cuando la gente dice, quiero adelgazar, digo, ¿qué adelgazar? Ni qué coño, vente a twerk. Porque ahí tú de repente te ves y en cuanto haces un poco dices, hostias, y de repente ves como que tu cuerpo Vibra, es bonito, ¿sabes? Y se te empiezan como a quitar chorradas de la cabeza. Entonces la verdad es que por ese lado a mí me ha ayudado mucho. Y luego lo que dices también de, bueno, lo que decía el compañero, de que es una forma de expresarte. Yo eso lo veo en mis compañeros. La gente baila de la manera en la que como ellos son. Por cómo bailas, tú ves si esa persona tiende a la introversión, o si es una persona cachonda, o si le gusta el show. O si tiene una semana así un poco cruzada. Bueno, eso por supuesto. O sea, que pasa, en el baile pasa como con el sexo, por lo que me estás diciendo, Enar. No sé, Pues... no quería ser yo la que lo dijese, pero bueno. ¿Qué es lo que más frustra del baile, Galaxia? Yo creo que puede frustrar muchísimo la comparación y que muchos estilos de baile que puede gustar a la gente lo baila muchísima gente que puede tener como esta formación académica de danza, ¿no? En plan, en voguing, por ejemplo, suele pasar muchísimo
que ves unos cuerpos que tienen un trasfondo de baile académico, de clásico, de contemporáneo, que pueden hacer unos movimientos mucho más extremos o más visuales, cuando voguing en realidad no nace de eso, calle, ¿no? claro, Entonces, totalmente. pero tú al entrar en ese mundo y al competir, muchas veces genera complejo, ¿no? En plan, el hecho de no poder hacer lo que hacen otras personas, pero hay que recordar, ¿no?, que yo creo que tanto voguing como muchos otros estilos se disfruta mucho más cuando tú ves como una actitud o ves algo que no puede hacer cualquiera, porque mucha gente que puede tener mucha técnica no puede expresar muchas veces lo que la canción está diciendo, o lo que el momento o lo que el MC está cantando en el momento, ¿sabes? Entonces puede ser esto, también es muchas veces una comparación también como de cuerpos, ¿no? Como el cuerpo normativo suele ser como más aplaudido que otros cuerpos, ¿no? Entonces, como son los momentos para mí más difíciles como dentro del baile y también de lo que hacemos en voguing. ¿Os ha ayudado en algo en vuestra vida personal bailar? ¿Os ha ayudado a alguna situación complicada? ¿Hay algo concreto que os haya ayudado al baile? Sí, a muchas cosas. En lo profesional, por ejemplo, en muchos conciertos te lo salva. Yo desde mi casa sí te lo salva, porque a lo mejor no has hecho una actuación acorde a la situación, o a lo mejor el público lo tienes un poco dormido y... Y de pronto ahí tocotó. Sí, y sí te salva. Pero Kendry, ¿a sí. ti? ¿En qué te...? Bueno, yo... Oh, perdón. No, nada. La misma pregunta. ¿En qué te ha Yo ayudado a ti a vuelvo nivel personal? a lo mismo de antes, rollo, al expresarme, porque muchas veces he tenido como situaciones que no sé expresarme, no puedo llorar para vaciarme, y es como, vale, escúchate. Cierro los ojos, empiezo a bailar y me salen las lágrimas, tal cual. ¡Wow! Jope, Darío, quiero que me pase eso, también te lo digo, ¿eh? Bueno, qué barbaridad. Pues creo que tenemos preparado además aquí de la casa un teaser, no, un tráiler, que es que yo ya sabéis que la cam, me la salté, teaser chiquito, tráiler Tráiler. Nosotros estamos haciendo aquí desde la casa pues un programa de pues lo que va a ser siendo baile. Entonces, bueno, pues para que veas aquí el tráiler, a ver si os gusta, vamos a comentarla. Me he dado cuenta gracias a la danza que hay muchas cosas por las que luchar. ¿Por qué me estás etiquetando que yo tengo que ser de una forma por cómo yo me muevo? El ser dancehall es vivirlo cada día. Me he metido tan adentro de esta cultura que se ha convertido en mi estilo de vida sin yo elegirlo. Los pasos del dancehall female es como no tengas miedo a tocarte, sóbate, no pasa nada, es tuyo. Yo lo hago porque a mí me apetece hacerlo y yo lo bailo porque a mí me hace sentir bien y no me importa el que la gente piense o el que vayan a decir. Mi primer encuentro con Batial fue un día que contactó ella conmigo por Instagram para que yo le diera clases de baile. Y ha sido un no parar desde entonces. He vuelto, zorras. Dicho lo cual, oye, Kendry, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia aquí en el programa de dance y además háblanos del dancehall, aprovecho para preguntarte, claro. Vale, pues bueno, para mí la experiencia ha sido como súper bonita porque es como, es la oportunidad, es que me he emocionado. Es la oportunidad de llegar a más gente y que más gente pues conozca esto y sienta lo que tú sientes, porque al fin y al cabo como la sociedad del baile siempre ha estado como no muy bien vista o como que nadie te entiende, ¿sabes? Claro. Y bueno, eso, que me alegro y estoy muy orgullosa y eso. ¿Y cuál era la otra pregunta? El dancehall. ¿Qué?
¿Qué es esa movie? Claro, ¿en qué lo diferencio yo de un chotis? El chotis, si te has quedado sorprendida, el chotis es un baile popular madrileño que se baila así como tieso. Claro, eso yo lo bailo cojonudo. Claro. Porque como hay que gastar por cada hora de chotis como 4 o 5 calorías, ese se me da, o sea, muevo así los taloncitos, que da miedo. Ese sí. ¿Qué es el dancehall? ¿Qué es el dancehall, Kendry? Bueno, el dancehall es una cultura que todo el mundo piensa que es un baile, pero es una cultura que nace de Jamaica, ¿vale? Y es como un baile muy social porque ellos crean pasos a partir de vivencias, rollo, estoy cocinando, pues el paso del cocinar, el paso de apartar las nubes, el paso, no sé, muy cultural y social, ¿vale? Y yo creo que esto es lo que lo diferencia de otros estilos, o sea, que es muy marcado el hacer una acción, ¿sabes? Vale, entiendo. Muy tiktoker, por otra parte. No, pero yo creo que esto engancha un poco con la siguiente pregunta que teníamos, que es si creéis que el baile puede o tiene per se un matiz político. Totalmente. Lo personal es político, sí, ¿no? ¿Sí lo pensáis? 100%. Y además más estas movies que ¿Todos tú los estás bailes? contando. Bueno, todos los bailes, no sé, los bailes urbanos yo creo que sí, porque además, bueno, lo hablábamos antes de entrar, los bailes urbanos que están muy ligados a raza, barrios pobres, etcétera, yo creo que sí que tienen un componente político bastante importante. Miana, en el caso de, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre hombres y mujeres dentro de las disciplinas, por ejemplo, del K-pop, ¿crees que se estigmatiza en el K-pop o se pretende unificar bastante? O sea, es muy unisex. A ver, es que en Asia se toma de una forma muy diferente a la que nos la tomamos aquí. Porque aquí, por ejemplo, lo que viene a ser los fans del K-pop, ¿vale? No siguen los patrones disciplinarios que se siguen en Asia. Quiero decir con esto que, por ejemplo, tú llegas a una fiesta K-pop o a un evento en el que mayoritariamente pues, se escucha K-pop y la gente es muy gay-friendly, quiero decir, hay mucha gente del colectivo homosexual y, bueno, todas sus variantes, pero eso, por ejemplo, en Asia no se toma de la misma forma. Entonces, en Asia lo del tema unisex no lo llego a ver yo generalizado, porque están en otro punto. Entiendo. Entonces, aquí sí que llegas a un sitio, a un evento K-pop y ves muchos pelos de colores, ves muchos maquillajes, ves mucha ropa, pues bueno, que a lo mejor tú puedes catalogar como una prenda de chica y la puede llevar un hombre, o como una prenda de hombre y la puede llevar una mujer. O sea, en ese aspecto aquí sí que se abre mucho la mente. Sí que hay bastante libertad de expresión, pero en Asia el tema es bastante distinto. Sobre todo en la industria del K-pop, o sea, cuando te refieres a una ídola, a una persona que es artista y que está cara al público, se ve de una forma muy distinta. Entiendo. Y, por ejemplo, Galaxia, ¿qué ocurre en el voguing entre hombres y mujeres? ¿Crees que hay diferencia? Sí, dentro del voguing, o sea, sí se suelen marcar mucho en la cultura que viene, de la cultura que viene el voguing, que es la cultura ballroom, una separación por géneros, pero son unos géneros un poco distintos a los géneros de fuera de ballroom, ¿no? Hay distintas categorías como... En dos grandes bloques es como male figure y female figure, que son como figura masculina o figura femenina, ¿no? Aunque ahora se están incorporando como a lo mejor non-binary, en plan como no binario, para poder participar ahí también. Y dentro de estas categorías pues hay distintos géneros que pueden ser para mujer trans, para drags, para mujeres cis, y igual en male figure igual es para butch queen, por lo general, o a lo mejor alguien que sea transmen o... Entonces esto tiene un componente, una carga política también, ¿no? Total. O sea, lo que hemos preguntado un poco antes, ¿tiene un componente político? Sí, porque aunque pueda parecer a simple vista, no en plan como separar todo por géneros, se puede ver fácilmente como una connotación negativa, pero también es una manera, por ejemplo, dentro de lo que es voguing y también en más categorías dentro de ballroom, que las mujeres trans, por ejemplo, no tengan su propio espacio y no tengan que ser juzgadas de la misma manera que a lo mejor una mujer cis, ¿no? Entonces, está bien, por ejemplo, que en una categoría haya una subsección solo para, por ejemplo, mujeres trans y luego para el resto, ¿no? O personas trans y luego para el resto, pero lo que no estaría bien es solo hacer una categoría en la que no pudiera participar a lo mejor una persona trans, ¿sabes? Correcto, claro. Entonces, en ballroom sí que se busca como dar estos espacios y también como que muchas veces
no participen como todos los géneros a la vez, porque no se les suele juzgar muchas veces de la misma manera. Claro, entiendo. O sea, que se les otorga como el espacio que tienen que tener dentro de X categorías o lo que sea, pero bueno, realmente es un baile bastante inclusivo porque precisamente nace de la exclusión de todos los barrios de Nueva York, de la gente que no dejaban entrar en los garitos, ¿no? Bueno, nace más como de la discriminación de cuerpos negros y marrones LGTB. Entonces, a partir de allí, esta comunidad queer, en plan que empezó esto como un concurso de pageants, de concursos de belleza de drag, fue por Crystal LaBeija que se decidió como separar para que esta gente afrodescendiente, gente latina, queer, LGTB, fuera juzgada entre ellas mismas, entonces no fuera valorada al igual que una persona blanca, ¿no? Porque siempre es como la drag blanca siempre ganaba porque se la veía más bella por los cánones de belleza normativos. Y entonces sí que por ese lado es muy político, ¿no? Y ya no solo también por la raza, que es como lo principal, también por el género y también incluso por el cuerpo, que también se le intenta dar como mucho support dentro de esta cultura. O sea, a los cuerpos no normativos. A los cuerpos no normativos. Yo quería, para hacer el bloque, quería preguntarle a Enar, que creo que está bastante guay, y bueno, un poco también a ti, porque realmente, ¿qué mensaje creéis que se lanza a nivel social que los géneros de baile en auge ahora mismo sean géneros que ya no se bailan de dos en dos, que es un montón de gente reunida en la que van saliendo espontáneamente? O sea, quiere decir, ¿qué reflejo tiene que ver? Que ya no sea, pues eso, un baile pegado, de dos en dos, de uno en uno, o sea... Pues mira, no sé muy bien qué contestarte a eso. pero lo que sí que tengo claro, por ejemplo, que en el caso del twerk se dice mucho, que es como un baile muy machista y tal, que es eso, ahora entramos, sí que tengo claro que parte de que lo digan tiene que ver con que es un baile individual, principalmente practicado por mujeres, en las que las protagonistas absolutas son ellas, en las que no baila acompañada de un hombre, sale ella sola a bailar. O sea, eso, por ejemplo, sí que lo tengo claro. La razón por la que de repente estén en auge los bailes individuales, ahí ya me pierdo. ¿Compras lo que te digo que es individual, entre comillas, porque realmente sale, pero está jaleada por el resto de compañeras? Quiere decir, como que es una sensación de conjunto, de unión. Aunque salgan de una en una, me compras la idea esta de que es como total. un conjunto, un grupo. Sí, pero es verdad que el baile es individual. Es que también eso me hace gracia porque muchas veces cuando me han preguntado, pero en el twerk las mujeres bailan un baile y los hombres otro, digo, no, es un baile individual. O sea, a ver si tú te crees que hacer twerk es que las mujeres muevan el culo y el hombre se ponga detrás a total. Digo, eso es un videoclip de Don Omar en 1995, mi vida, hay que superarlo. ¿Sabes? De eso no va así. Claro. Pero sí, es verdad que son bailes que a lo mejor lo que reflejan es como la máxima expresión de cada uno y se respeta como mucho la expresión individual. Sí. Eso está cool. Bueno, vamos a ver qué ha investigado nuestra corresponsal Maffer en sus redes y qué opinan de la movie baile. Hola amiguitos, como habréis visto en el título, hoy hablamos de bailar, un arte muy antiguo que todos practicamos alguna vez en la vida, unos mejor y otros peor. Pero ¿cómo hemos pasado de bailar un chotis o un paso doble a perrear hasta el suelo o hacer una coreografía de TikTok? Indudablemente nuestra forma de bailar ha cambiado radicalmente en los últimos años. A ver qué ha ocurrido con nuestra manera de bailar en confinamiento. ¿Los bailes virales de 15 segundos se irán con la pandemia o por el contrario han venido para quedarse? Una chica nos dice que lo de las coreos que no lo ve, que ella reivindica una buena improvisación de toda la vida. Esther nos dice que a ella como bailarina le gusta que el mundo del baile se visibilice, pero que tampoco quiere que se piense ahora la gente que bailar es únicamente, pues eso, hacer un TikTok o aprenderte una coreo súper corta. Si tú te dedicas a eso, le dedicas muchas horas, mucho ensayo, no te gustaría que todo lo que sea bailar se reduzca únicamente a, pues eso, hacerte tu tatura sin ir al gym. Ahora bien, en lo personal he de decir que se tarda mucho en aprenderse las coreos de TikTok, que aquí parece que te la aprendes en un segundo, pero a mí me cuestan. También nos dicen por aquí que se unen a esta moda porque antes nunca sabía cómo bailar y ahora tiene algo a lo que agarrarse. No, también os digo, los TikToks duran 15 segundos, la canción generalmente dura 3 minutos. ¿Qué hago el resto de los minutos? Pues tiro de clásicos, tiro de perreo, tiro de movimiento de cintura. Leo que me ha hecho mucha gracia, que es ahora sois todos robots. Y sí, pero no es mi culpa, es culpa de la pandemia y el nuevo orden mundial instaurado por Bill Gates. Otra de las cosas que teníamos curiosidad por averiguar es si nos da vergüenza, es decir, si uno dice, jolines, tal, ya voy teniendo una edad, ya lo mismo no debería estar haciendo
este paso. Efectivamente, casi todo el mundo coincide en que sí, en que te da palo. A veces me creo superior a estas cosas, jaja, soy una niñata. Sí, la verdad que a veces, no sé por qué hay un fenómeno que no unirnos a una moda o conocer algo antes que el resto nos hace sentirnos únicos. Pero lo siento, amiga, no eres única. También nos dice por aquí una chica que a ella lo que le daría vergüenza sería no unirse. Y me gusta este razonamiento. En definitiva, tanto si nos gusta como si no, parece que la moda de los bailes va a permanecer entre nosotros. Así que bueno, voy a dejar aquí una información por si en un momento determinado te apeteciera a ti unirte a la moda. Encontramos en internet cursos de TikTokers desde 12,99. Honestamente, un regalo. Pues así está la cosa, así está la cosa. Kendry, yo quería preguntarte si crees que, por ejemplo, hay bailes que están como hipersexualizados o la sexualización viene del ojo que mira, por así decir, ¿no? Yo qué sé, el pole dance, incluso el dancehall o cualquier otra disciplina. O sea, ¿de dónde nace esa sexualización que parece que la gente se escandaliza tanto? Yo creo que viene de uno mismo, o sea, yo siempre digo lo mismo. La cosa es sexual, sea el baile, sea la persona, porque uno quiere, o sea, tanta gente que se queja de las letras que dicen te pongo a 4, no sé qué, y si yo soy una mejor y me gusta que me pongan a 4, ¿qué? Total. No sé. Sí, absolutamente. Yo no sé si, por ejemplo, qué piensa Miana respecto de la popularización de ciertos bailes. Por ejemplo, yo creo que ahora también está a tope el K-pop. ¿Cómo ves eso para una actuación de final de curso, de bachillerato o de primaria o de la ESO? No sé. Hombre, a ver, dentro del K-pop hay un montón de conceptos. Para que os hagáis una idea, tienes desde los conceptos sexys hasta el concepto cute, hasta el concepto oscuro. Tienes concepto máquina, concepto robot, bueno, hay mogollón de cosas. Entonces, realmente se trata de escoger, ¿sabes? Tú puedes coger y decir, bueno, pues yo tengo un grupo de amigas y queremos hacer un concepto sexy porque nos gusta ese estilo. Pues entonces tú realmente lo que haces es, las coreografías que tienen los propios grupos de idols, eso mismo es lo que se baila luego, realmente. O sea, la gente lo que hace son covers. Yo, por ejemplo, en mis clases de K-pop, lo que hago es aprenderme la coreo original que baila el grupo y se la enseño a mis alumnas porque ellas lo que realmente quieren es la coreo que está bailando el grupo que les gusta. Claro. Entonces, dentro de todo el estilo hay una cantidad de ramas que tú puedes elegir. Lo que os he dicho, un montón de conceptos, un montón de estilos. Tienes también vestuarios increíbles. O sea, te puedes vestir de la forma en la que te dé la gana, como tú mejor te sientas. ¿Sabes? Y tienes para escoger una gran cantidad de cosas que me podría poner aquí a hablar y no acabar en todo el día. Total. Pero sí, la verdad es que sí, hay mucho donde elegir. Bueno, ya me había acordado yo de cuál era, lo de Stray Kids, era el grupo que yo me estaba refiriendo, que son todos ciento y la madre, pero que sí, que era Stray Kids. Hemos tocado antes un poco, Enar, lo del tema de la sexualización y de que efectivamente, bueno, pues al final es una representación, ¿no?, del empoderamiento de la mujer, que se baila de forma individual, que de pronto está rompiendo paradigmas. Te lanzo la misma pregunta que le hemos hecho a Kendry. ¿Hay una, por así decir, de sexualización en el ojo que lo ve o realmente son bailes sexualizados por sí, per se? Está en el ojo que lo ve 100%. O sea, vamos a ver, una mujer está hipersexualizada en todo, en todo. Y luego, o sea, quiero decir, hay muchas veces que te sacan ciertos bailes donde se está bailando twerk, que es verdad que es una locura, ¿sabes? De que si con bañadores súper pequeños, no sé qué, y te dicen, es que mira, digo, joder, porque me estás cogiendo el ejemplo extremo. O sea, es como si nos vamos a la playa y te muestran mujeres en bikini así y te dicen, tú no irás a la playa porque tú fíjate cómo se hipersexualizan. Coño, es que en la playa la gente va en bikini. Otra cosa es que a las mujeres nos hayan usado hasta para vender un boli. Entonces estamos hipersexualizadas en todo. Y esto pasa no solamente con la forma, o sea, con el propio baile, como te digo, comparándolo con ir a la playa en bikini, es que estar moviendo el culo ya, es que el baile consiste en mover la cadera, es que pasa también con las letras. O sea, cuando te dicen, es que hay letras, que todas ni de coña, porque yo bailo todas las semanas y ya te digo que no,
que son súper machistas. Y me estás diciendo que en el resto de los géneros musicales no hay letras machistas. Es que todo es machista en esta sociedad. Es que vivimos en un patriarcado. O sea, es que coge letras de Sabina, de los Beatles, de Queen. O sea, es que te quedas muerta. Como si solamente te molesta la hipersexualización y las letras machistas en un género de baile que casualmente es urbano, que viene de África o de Sudamérica, etcétera, a lo mejor tu problema está más relacionado con el racismo que con otra cosa. Entiendo. ¿Qué opinas tú de esto? Que yo también creo que hay un choque en lo que tiene que ver con el baile y también, por ejemplo, con la música, porque yo creo que esas dos cosas van ligadas a la forma de vivir y a una cultura de diferentes países o del estilo de música que sea. Entonces yo pienso que en el momento que tú, por ejemplo, metes un estilo de baile aquí, se introduce, va a chocar porque va ligado a la cultura. Luego ya puedes decir que es machismo o no es machismo, pero es porque a lo mejor va ligado a la cultura, es una forma de vivir. Entonces es normal que choque al principio, porque al final la gente no está acostumbrada a eso, yo pienso. Sí, sí. Sí. Sí, no, quería sacar lo que había dicho Enar, que me parecía muy interesante, sobre lo del racismo. Y demás. O sea, ¿crees que muchas veces cuando se critican los bailes es más una cosa de crítica al pobre? Lo que ha existido. Sí, hay clasismo dentro del baile, por así decir. Sí, clasismo, racismo y de todo, ¿no? Transfobia, gordofobia, hay muchas cosas, ¿no? Porque justo también cuando tú decías eso, en plan cuando llegaba como un baile a una sociedad distinta, ¿no? Pero más sobre todo, por ejemplo, de bailes de comunidades racializadas a Occidente, a Europa, se rechaza, ¿no? Se sexualiza, bueno, se hipersexualiza, ¿no? Se exotiza muchísimo también, se critica, pero luego ocurre la transformación de capitalizar todo eso, ¿no? Es como, al final, la comunidad acaba muy perjudicada y estereotipada, exotizada, pero luego ves que toda esa misma cultura ha sido tomada por otras personas, ¿no? También. Y cuando dices, en plan, por ejemplo, clasismo y todo eso, es como qué representación al final también tienen como todos estos bailes, ¿no? ¿Qué representación vemos en las teles, en las competiciones, miembros de jurado que están criticando estos estilos de baile? Son también X personas en concreto, muchas veces ni siquiera son personas. Si hablamos, por ejemplo, de un baile proveniente de África, ¿no? Y muchas veces puede haber un jurado que ni siquiera es eso, ¿no? En Rusia no hace mucho pasó un problema bastante grande, que hubo un campeonato de twerk y hubo un problema muy grande en la categoría, que fue que la inspiración era como africana o algo así y salieron vestidas haciendo blackface. Y una de las bailarinas llevaba un traje ridiculizando, no estereotipando lo que es el cuerpo negro. Y claro, nadie decía nada en el campeonato, la gente estaba gritando y aplaudiendo y tal y todo eso, ¿no? Pero claro, ¿cómo se llega a ese extremo del twerk, todo ese viaje que ha hecho hasta llegar a este grupo de personas con dinero, ¿no? Y con poder de poder montar un campeonato, de llamar a gente internacional. Claro, sí. Exacto. Y encima de permitir eso, ¿no? Es como... Ya es como dentro de lo extremo, lo más extremo aún. Claro, no es una democratización del baile, Rusia, sino es... Rusia, claro, por lo general, es una mofa. Claro. Por lo que sea, no pasa nada, pero algo pasa. Kendry, ¿tiene el mismo valor una persona que se forma, ¿no? Que se instruye académicamente en baile que una persona que aprende en la calle? Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, el dancehall es un estilo de baile que nace en la calle. Entonces, luego esto se ha llevado a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que ambos lados tienen como el respeto, tanto quien aprende en la calle, porque esto nació en la calle, como alguien que aprende en una escuela, porque al final todo se lleva a la escuela, ¿no? Hoy en día. Y una pregunta, por ejemplo, TJ, ¿crees que los programas nuevos de televisión, o sea, estos formatos que están haciendo como más mainstream, por así decir, bueno, te lo pregunto a ti, pero para el que quiera responder, o sea, ¿qué tienen de positivo y qué tienen de negativo? Devolver el baile al mainstream, por así decir. Es que para mí lo positivo lo bonito al final siempre nace, para mí, no todo, pero suelen nacer en la calle. Luego ya de ahí yo creo que lo positivo es coger eso de la calle, el talento ese, y luego darle un espacio. Si puedes formarte. Es complicado, es que a lo mejor esa gente se ha formado también, tiene una formación y también ha estado en la calle y luego están ahí, o no. Depende, es que puede ser positivo o negativo, depende también de cómo lo veas tú. Depende de la gente si se ha formado o no.
¿Qué piensas tú de los programas estos que hay ahora de baile, que se ha puesto, o sea, que hay un auge, ¿no?, de programas mainstream? ¿Qué crees que tienen de positivo o de negativo? Bueno, de positivo creo que tiene que visibiliza la danza en todas sus formas y en todos sus géneros. Me parece que una cosa muy buena que tiene es que vuelve también a traer géneros clásicos, el chotis tal, ¿sabes? Que lo estaba viendo y digo, ah, mira qué guay, incluso dándole una vuelta. Y la parte negativa creo que es la misma que estábamos hablando antes, que se siguen penalizando y viendo con ojos diferentes los bailes que son como más urbanos o más modernos. Y a lo mejor también quizá esto, y cuerpos y cosas así. O sea, ¿creéis que, por ejemplo, los programas así como más mainstream también tienen una tendencia hacia un tipo de cuerpo, un tipo de tal? O sea, que al final no son tan inclusivos como pretenden ser. No, yo creo que tienes razón. Y de hecho se nota muchas veces cuando hacen la cuota. Se nota. Ya tenemos a un cuerpo así, a un cuerpo asá, a un género tal y un género cual. Se nota. Hay que cogen a uno a cubrir. Miana, ¿crees que los nuevos estilos de baile se están comiendo a los clásicos? Es decir, ¿crees que ahora un chaval promedio, una chavala promedio prefiere bailar la coreo de Dynamite de BTS antes que la Virgen del Pilar dice? Claro, sí. Hombre, claro, es que las generaciones nuevas, el tema de los estilos antiguos, digamos, los estilos folclore que podamos tener en este país, pues ya no lo llevan tan al día. Claro, a ellos les gusta lo moderno, lo nuevo. De hecho, en la industria del K-pop, cuando una canción tiene más de 2 o 3 años, se considera antigua. 2 o 3 años estoy hablando. Puf. Imagínate un estilo de baile que a lo mejor tenga 20, 30, 50... Es que ya no le prestan la misma atención porque las nuevas generaciones lo que buscan es lo que está recién hecho, lo que está recién sacado, ¿sabes? Una canción, una coreografía, un estilo de baile que pueda tener más de 5 años o más de 10, ya cae un poco en el olvido, peca ya de antiguo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues sí, me temo que un poquito, creo que sí que se está perdiendo, la verdad. Es una pena, pero... Es que no miran más allá, no echan la vista atrás. Responde a la globalización, responde a cosas que afectan a todo, no solo al baile. Sí, a ver, yo creo que sí, la verdad, porque pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la moda, con el tema de, no sé, de peluquería, de maquillaje, con la forma de ver las cosas, no sé, que pienso que lo moderno siempre se antepone. Llega un momento en el que todo vuelve, porque luego en realidad las modas se van renovando y llega un momento en el que tú a lo mejor, cuando estás escuchando cierto tipo de música que acaba de salir, tiene ritmos o tiene tonalidades que te recuerda a otros estilos más antiguos. Por ejemplo, sí que he visto en el K-pop últimamente influencias de los 90, por ejemplo, que bueno, que por lo menos no está tan presente como en su momento, pero te va recordando, te va evocando una época antigua. Entonces, en ese aspecto sí que a lo mejor se puede salvar algo. Hombre, a mí el ¿sabes? flamenquito Pero no me sí lo que- quites, ¿eh? A mí el flamenquito no me lo quites, mi Ana. TJ, 3 años. La de Benzema ya está fuera, 3 años. La de Mourinho vale, ya ha caducado. Ya nada tiene valor. Enar quería comentar algo. Sí, que ahora que has dicho del flamenco, o sea, por ejemplo, en el caso del twerk no solamente se baila con reggaetón o con bounce, o sea, el twerk se baila con cualquier cosa, la cuestión es seguir el ritmo con la cadera. Y de hecho estuve en unas batallas este fin de semana y en la final tuvieron que bailar Entre dos aguas de Paco de Lucía. Me encanta. Pues te quedabas loco con las actuaciones que hicieron mis Impresionante. compañeras. Impresionante. Hay que buscar ese vídeo, ¿eh? ¿En Pues seguro serio? que mis ¿Se compañeros los tienen. Todo. Todo. Que sí, claro. Si la cosa es que tú lo sigas con la cadera, claro, ¿sabes? Que lo vayas siguiendo. Taburete también. Pues Taburete, si tienes la buen novena de gusto, Beethoven, a lo todo mejor que ahí tú no, quieras, pero- la que tú quieras. Pues mira, ton, 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 ton. Bueno, Imagínatelo. eso se baila increíble con Claro, twerk. claro, Eso es la perfecto. leche, porque Se lo... entra solo, sí. Galaxia, puedes TikTok, ¿es un estilo o sus bailes son una filfa, una full, algo que no? A ver, yo diría que en su mayoría es más diversión, ¿no?, que otra cosa. Porque lo que tiene TikTok es Qué que... elegante, Galaxia, también te digo. A ver, es que... A ver, hay gente que baila muy bien en TikTok, en plan, obviamente, pero TikTok lo que ha hecho es como que la gente se sienta bailarín o sienta que está bailando cuando a lo mejor está haciendo como simplemente una secuencia de X cosas, ¿no? Y TikTok lo que hace muchísimo es como son esos vídeos tan cortitos, pues resume todo lo que a lo mejor puede ser un estilo de baile, ¿no?, como en 2 o 3 pasos.
y se le llama challenge y punto, ¿no? En plan, puede ser el Afrobeat Challenge y de repente 3 pasos mal hechos de algo, ¿sabes? Y ya todo el mundo es bailarín de Afrobeat, ¿no? Entonces, como... 3 pasos mal hechos de algo. Pero al final no tiene una Sí. cosa ahí que conecta con lo que es el baile, que al final el baile no tiene una parte de hacer el espantajo y sentirte bien haciendo el espantajo. Sí, no tiene o sea, nada a ver, obvio, o sea, a ver, yo tampoco digo en plan de que solo es bailarín, ¿no? Quien hace un baile súper pulcro y súper pulido y tal y todo eso, o sea, todo el mundo, y de hecho yo soy la primera, ¿no? que hace el chorra bailando también, pero... Claro. Me refiero que TikTok tiene como un poco esos dos lados, ¿no? Porque también es una plataforma súper potente para transmitir el baile y todas estas cosas, pero también es al mismo tiempo es un arma de doble filo y es como que muchas veces se queda en lo superficial lo que se está bailando, o si se quiere transmitir un estilo de baile se queda simplemente lo más superficial, ¿no? Pasan esas dos cosas, yo creo. ¿Creéis? Sí. Yo pienso también, al final hay que respetarlo porque es su trabajo, al final. Pero yo pienso que Es su trabajo de TikToker. sí, al final para bailar, yo por ejemplo, por la edad que tengo yo, cuando veía a la gente bailar, cantar, jugar al fútbol, Es les que daba tienes igual como... les daba 50 años muy bien llevados, ¿eh? Todavía no. Hombre, sí, soy un chaval todavía, pero yo veía a la gente que le daba igual cómo ir vestido, Sí. cómo ir, le da igual, ¿sabes? Y yo veo que ahora eso como que se cuida mucho. Y yo creo que yo, por ejemplo, he ido a jugar al fútbol con las zapatillas rotas, yo veía a la gente bailar, le daba igual porque lo que tú quieres es Claro. eso. Y ahora veo como que ya si no sales como arreglado ahí, y yo pienso que cualquier chaval prefiere fumarse 15 segundos de TikTok antes que ir a... Ay, pensaba que cualquier chaval quiere fumarse cualquier En plan, otra cosa que no sea un TikTok. No, y que claro. prefiere ir a Instagram y ver 15 segundos de un baile que ir a una batalla y fumársela entera. Ya, Sí, total. normal. Sí. No se fuma, pero bueno, En plan, si querés. mal expresado, pero... Que no te jota, hombre, que ya sabemos. Kendry, ¿crees que se ha democratizado el baile o es solo postureo? Hoy en día el baile es solo postureo, yo lo veo así. En plan, respondiendo a lo de antes de TikTok, yo soy súper anti-TikTok, no me gusta nada. Porque yo creo que el baile tiene que empezar gustándote a ti, sintiéndolo tú, que ponerte en una pantalla para enseñárselo a alguien, tener X visitas, hacer tal challenge, no. Bueno. A mí no me va. Bueno, pues mira, aquí tenemos pro TikTok y anti TikTok. Eso está muy democrático también, por otra parte. Sí. Kendry, nos tenemos que despedir de ti, cariño, también de Miana. Muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Enhorabuena por el curro que hacéis y nada, y a bailar. Gracias. Yo, para mí, esta es la nueva guerra, el baile. A bailar. Kilgore. Hasta luego, gracias. Adiós, chicas. Chicas, Kilgore, ¿qué nos has preparado? dile a bailar. ponle a Eso es bailar. walking. Mal Como lo estoy haciendo todo. Es que me siento libre, chicos. A ver, Kilgore. walking, un ataque epiléptico, o sea... Te han dicho que puedes hacer lo que quieras. Déjame ser libre. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira, mira, hasta que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla y tira? ¡Hala! Toma ya, venga. ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si Toma ya. ganamos. Ahora, vamos que te gano. ¡Madre mía! ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién. La que me gusta eres tú. ¡Vamos! ¡Sí! Te como. Eres increíble, tú lo sabes, ¿no? Tú sabes lo que tú eres. Tienes unas condiciones impresionantes, tienes unas líneas, tienes una sensibilidad. Eres lo más. O sea, que mañana me va a regañar mi mujer, pero me da igual. Esto es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Esto no es cualquier cosa. De fama. Rafa. Sí, De verdad Rafa que esto Méndez pasa está en el muchísimo en arte. realidad, o sea... Así está la cosa. Sí, bueno, Sí. y efectivamente, como bien decía Enar, Grande Kilgore. acabamos de hacer aquí Ven ahí. un ejemplo de voguing que ha dado especialmente yo. Y mis disculpas al baile. Bueno, tenemos en el Zoom, como siempre, a nuestra juventud del futuro y del papo, ¿por qué no decirlo? Marta Guerra, estudiante de danza y coreografía en la Universidad de Middlesex.
Middlesex. ¿Lo he dicho bien? Sí, Middlesex, sí. Ah, vale. Yo lo digo Middlesex tampoco. Vale. La mitad del sexo, ahí está. ¿Cómo va la cosa, Marta? Pues bien, saliendo del confinamiento, bailando poquito a poco. Bueno, pues a bailar. Y también tenemos a Andrea Sala, bailarina y coreógrafa profesional, directora y fundadora también de Asian Dance Company. No sé si lo he dicho bien, disculpad. Sí, lo has dicho bien. Menos mal. Oye, Andrea, ¿por qué empezaste a bailar? Mi madre era bailarina. Ah, vale. Oh, wow. Sí, mi madre bailó toda la vida, sobre todo como más a las danzas orientales. Y nada, de pequeña, ya a los 4 años, me apuntó a ballet. Típica ilusión de madre de a ver si a mi niña le gusta también bailar. Y mira, le salió bien la cosa. Oye, ¿y qué has aprendido que no sea solo baile dentro del mundo de la danza? Demasiadas cosas. Creo que hay un punto muy positivo cuando empiezas como algo como tan disciplinar como es la danza o cualquier otro deporte, que aprendes mucho a gestionar muchas emociones ya desde pequeña, a tener control sobre tu cuerpo, conciencia corporal, a saber cuidarte, a saber apreciar lo que tienes, ser agradecida contigo misma, con lo que haces. La verdad es que la danza te da como una capacidad comunicativa muy fuerte. Conoces a mucha gente de muchas formas, culturas y no sé, la verdad es que emocionalmente creo que la danza aporta muchísimo. Marta, ¿y en tu caso por qué empezaste a bailar? Mi madre era bailarina también, de danza española, y no me metió en danza, pero como que siempre me dio la opción, porque como a ella le gustaba, pues como que siempre estaba la actividad extraescolar pues de ella flamenco y tal, y yo empecé un poco ahí, y luego con 10 años me metí en el Conservatorio de Danza en Málaga, y allí he estado 10 años sacándome el título. Impresionante, ¿eh? ¡Wow! Y la misma pregunta que le hemos hecho a Andrea, ¿qué te ha aportado a ti el baile, o sea, la danza, aparte del baile? A mí me ha aportado, pues, parecía lo que decía Andrea, como un autoconocimiento propio de quién yo soy, cómo funciona mi cuerpo, qué tengo que hacer para cuidarlo y para cuidarme a mí, pues tanto psicológicamente como físicamente, y conocer a mucha más gente y apreciar pues lo que sus cuerpos y sus cabezas tienen que ofrecerme, y como que haya una comunicación entre tanto bailarines como otro tipo de artistas, como que me ha abierto también un poco la mente a más disciplinas artísticas y me ha enriquecido en general mucho. Creo que ese intercambio me ha enriquecido un montón. Marta, ¿es muy dura la vida de conservatorio? Es horrible. Yo es que no sé por qué lo he hecho, la verdad. Cada día lo pienso y digo, joder, vaya 10 años que me he tirado, pero bueno, se termina y se terminó. Ya está. Joder, se terminó a los 10 años. Madre mía. Bueno, 14, son 14 años. Yo pasa que no he hecho superior, pero... Marta, ¿qué opinas de que la gente se crea profesional de baile en TikTok? Después de 10 años de conservatorio. Le estaba hablando antes y yo pienso que el TikTok tiene una cosa muy positiva, que es que pues, está expandiendo la danza a gente que a lo mejor antes no se había planteado que le gustaba bailar. Y eso ya me parece positivo, que la gente empiece a moverse. Pero creo que hay bailarines profesionales a los que TikTok le está dando cierta visualización, pero que al final siempre se lleva a la tele o a los grandes medios, ¿no? A la TikToker que no es bailarina, que se ha aprendido la versión fácil de una rutina de TikTok y la hace, y como su plataforma es más grande, pues vamos a ponerla de ejemplo como bailarina, cuando luego hay bailarines que se matan a entrenar y a montar coreografía, incluso aunque estén montando coreografía para TikTok, que son solamente 15 segundos, hay coreografías muy complicadas y luego a esa persona no se le da visualización como se le da pues, a la famosilla de TikTok del momento, que es que tampoco sigo mucho, pero vaya. Andrea, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a bailar? Pues, es que siempre se me ocurren muchas cosas cuando me preguntan esta pregunta. Si te dicen, sobre ¿por dónde todo, empiezo? que se informe. Que no vaya a ciegas, porque muchas veces cuando empezamos a bailar hay tanta información errónea, tantas escuelas, que es muy fácil perder tu tiempo de formación con poca calidad. Es decir, sobre todo esto lo veo muchísimo con las danzas urbanas. Yo no soy bailarina de danza urbana, pero tengo muchas amistades que sí, y pasa muchísimo que hoy en día hay una confusión entre que si lo comercial, que si la foundation, que si el hip hop.
y como que todo se mete en el mismo saco y muchas veces hay gente que está 10 años formándose en hip hop y cuando sale de allí y, por ejemplo, te vas a un cypher en la calle, dices, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Entonces, sobre todo, que si quieres empezar dentro del mundo de la danza, infórmate bien, pregunta, no tengas miedo a contactar a gente que ya está metida para que al menos lo que estés haciendo seas consciente de lo que estás haciendo y que lo estás haciendo de forma correcta. Porque también en las danzas más clásicas, más técnicas, que es donde está más información, también hay muchas veces información errónea y es muy fácil que estés haciendo las cosas físicamente mal y luego al cabo de 5 años aparecen las lesiones y bueno, sobre todo la información, que te informes y dediques tiempo a saber lo que estás haciendo. Pues chicas, muchas gracias por vuestro ratito. Ya sé que ha sido un poco breve, pero vamos ya un poco pillados de tiempo. Marta, Andrea, ha sido un placer teneros esta tarde aquí con nosotras. Muchísima suerte, que vaya muy bien y a seguir con vuestras carreras de éxito, porque ya lo son, yo lo veo. Gracias a vosotros. Un besito grande. Gracias. Y bueno, pues nosotros para cerrar aquí un poquito esta ronda, yo quería preguntaros si todo el mundo puede bailar, Enar. Yo creo que sí. Yo cuando empecé hace un año era un palo, vamos. O sea, me metí casi por una cuestión de broma y luego, mira, me enganché ya y me he quedado. Pero yo creo que sí, que todo el mundo puede bailar. Claro que sí. ¿Tienes un cuerpo? Puedes bailar. Ole. Sí, todo el mundo puede bailar, porque bailar no es... No tengo que pensar que es bailar, es que es un sentimiento al final. Es una forma de vida, es vida. O sea, es que no hay que pensar, tengo que bailar, no. Baila porque es lo que si te nace, baila. Si te nace, baila. ¿Todo el mundo puede bailar? Totalmente de acuerdo, en plan, o sea, cualquiera puede bailar, simplemente si vas a dedicar el baile como un trabajo, ten en cuenta de dónde viene y ya está, pero por bailarlo tú por tu cuenta, pues ningún problema, disfrútalo. Oye, Galaxia, que nos ha quedado pendiente que nos contases un poquito qué hacéis vosotros en vuestra comunidad, así que aprovecha ahora y dínoslo. En nuestra comunidad. En la comunidad Ballroom está... Sí. O sea, yo denomino la comunidad Ballroom, sobre todo aquí en España, principalmente la comunidad Ballroom de gente racializada, queer, LGTB. Y pues básicamente lo que hacemos, pues entre eventos y demás, ¿no? También un grupillo de nosotras nos dedicamos muchas veces como a apoyo dentro de nuestras comunidades migrantes, comunidades racializadas, ¿no? Y siempre que generamos algo intentamos que sea como más entre nosotros y por y para nosotros, ¿no? Intentando hacer mucho como referencia a los orígenes del ballroom, de la cultura del voguing y todo eso, y también tener en cuenta las comunidades que lo crearon y apoyarlas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el baile pero luego nos olvidamos de toda la gente que luchó porque ese baile tú lo estés bailando ahora, ¿no? Guau, total, chapó. Darío, imposible mejorar eso, yo también te lo digo. No, espérate, mira. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo del Jerez. Gracias. Impresionantes declaraciones. No todo vale, Darío, también te tengo que decir. Bueno, el baile. Choti sí. Bueno, el Choti sí, claro, a ver, desde Madrid, ¿qué vamos a decir? A ver. Bueno, sí, cultura, baile, arte, disciplinas, muévete. Y síguenos, por favor, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas estas cosas. Twitch y Twitter también. No tanto, Twitch sobre todo. Bueno, ¿vale? Pero sobre todo, muévete, Twitch, muévelo, vamos. baila, ole, ese culo, brrra, dale, Sorteamos la chaqueta. ponte música. Twitch, nos sigues en Twitch, sorteamos Sí, la chaqueta, Inés. Y si no, pues ya está, pues pon las manos así en unos altavoces y siente la music. Eso es importante, sentir la music. Muchas gracias, chicos, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y nos vemos pues en nuestro próximo programa. Esto es así, www.españa.com, no sé qué, era gameplays@rtve.es. Hasta luego, chicos. Es que no sabía que...